Muy buenas tardes, estudiantes de séptimo básico. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo en qué horario del día puedan estar viendo este video. Bueno, nuevamente lamento el no poder conectarme con ustedes este miércoles debido a que voy a estar presencial en el Liceo Pablo Neruda tomando algunas evaluaciones de los compañeros que están debiendo, que están pendientes todavía en ciencias naturales, así que por eso no pude conectarme con ustedes y por eso estoy grabando esta clase para que lo puedan ver continuando con lo que habíamos empezado a ver el miércoles pasado con esto de la presión, ¿ya? Así que vamos a empezar entonces. Ya voy a desactivar la cámara, ¿ya? Y vamos a empezar entonces con este contenido, ¿ya? Habíamos dicho entonces que la presión no es una fuerza, ya la presión no es una fuerza, pero sí se relaciona con la fuerza, ¿ya? La presión es la fuerza que se aplica sobre una superficie, así se define presión. Y aquí está la fórmula para calcularla, y aquí está lo que significa cada una de estas letras de esta fórmula, donde P es la presión, F es la fuerza y A es el área o la superficie, ¿ya? No confundirse, como una compañera preguntó de la clase anterior, si A es la aceleración. La A minúscula es la aceleración, pero la A mayúscula es área o superficie, ¿ya? Ahora, la presión se mide en diferentes unidades de medida. Ya tenemos que se puede medir en atmósfera, ya se puede medir en pascales, se puede medir también en bar y también en milímetros de mercurio. Estas son las cuatro unidades de medida de la presión. Ya entonces estas son las unidades de medida que se utilizan en forma internacional respecto a la presión, ¿ya? Miren, si ustedes observan estas dos imágenes y yo les pregunto, ¿en dónde? Fíjense aquí, este monito está tratando de clavar un palitroque, ya esto que se utiliza en el boliche, con este martillo está tratando de clavar un palitroque, y acá tenemos este otro monito, lado derecho, que está tratando de clavar un clavo. Si yo les pregunto cuál de los dos se va a enterrar, yo creo que ustedes inmediatamente me van a decir el clavo, mientras que el palitroque no va a enterrarse en esta pared. ¿Por qué sucede eso? Prácticamente es por la presión y también por el área. Este palitroque tiene mucha área, tiene mucha superficie, por lo tanto yo necesito mayor presión para que pueda entrar y atravesar esta pared. Pero como la punta del clavo tiene menos superficie, menos área, necesito menos presión para que él pueda penetrar y enterrarse en esta pared. Entonces la presión está muy relacionada con la superficie en donde está actuando esa fuerza. Y por ejemplo aquí tenemos un ladrillo. Fíjense, el peso de este ladrillo es de 100 newton. Su área, cuando el ladrillo está acostado, el área que cubre este ladrillo es de 0,1 metros cuadrados, y la presión, fíjense, que ejerce esta fuerza sobre esta superficie es de 1000 pascales. Ya recuerde que la presión se mide en pascales. Pero si el ladrillo lo levantamos, lo ponemos sobre un área más pequeña, que en este caso es de 0,01 metro cuadrado, fíjense qué pasó con la presión, aumenta. De los 1000 pasó a 10.000 pascales. Por lo tanto, la misma fuerza, como usted está viendo aquí, la misma fuerza, que son 100 newton, el peso, recuerden que es una fuerza, son 100 newton, pero si se aplica en distinta área o en diferente área, va a ocurrir una diferente presión. Si el área es más pequeña, la presión va a ser mayor.
Y si el área es más grande, la presión va a ser menor. Ya, en eso vayan ustedes dándose la diferencia. Por ejemplo, si yo les pregunto aquí en cuál de las dos imágenes hay mayor presión, ya, yo creo que ustedes me van a decir la mayoría que en la imagen izquierda hay mayor presión. ¿Por qué? Porque fíjense la punta de este taco. La punta de este taco es muy pequeña, abarca menos superficie, hay menos superficie aquí. Por ser menos superficie, en esta punta de este taco va a haber mayor presión. Pero si miro la pata de este elefante, fíjense que toda la pata del elefante es bastante grande, comparado también con el elefante, que es grande, es el animal terrestre más grande del planeta. Entonces, si yo miro la pata de este elefante, su superficie es mayor, la que él abarca. Al tener una superficie más amplia, significa que la presión es menor. Y eso, por favor, téngalo claro y lo voy a anotar aquí. ¿Ya? Si la presión es mayor, significa que el área o la superficie es menor. Y si la presión es menor, significa que el área o su superficie es mayor. Ya son inversamente proporcionales. Si aumenta el área, disminuye la presión. Si disminuye el área, aumenta la presión. Es todo diferente. La fuerza, en este caso, la fuerza siempre va a ser igual. La fuerza nunca va a cambiar. Lo único que puede cambiar es la presión y la superficie o área. Ya recuerden que área y superficie es lo mismo, son sinónimos. Fíjense, mire lo que dice aquí esta pregunta. En relación al concepto de presión, se puede afirmar que, ¿qué sería la presión? ¿Es un tipo de fuerza? No. Ya les dije que la presión no es un tipo de fuerza. Ya el peso, la fuerza de roce, la fuerza elástica, la fuerza eléctrica, la fuerza magnética, esas son tipos de fuerza. Pero la presión no es un tipo de fuerza, sino que la presión se relaciona con la fuerza, pero no es lo mismo. B dice es una magnitud vectorial. ¿Recuerden lo que era un vector? El vector es una flecha. ¿Ya? Recuerden la primera clase. El vector es una flecha que me dice hacia dónde, cuando vimos en el caso de la fuerza, nos indica hacia dónde se dirige la fuerza, hacia dónde estoy apuntando la fuerza. La presión no es un vector. La presión no es un vector, ya, porque no me interesa saber hacia dónde se aplica la presión. La presión simplemente es un número. Ya está representado por un número. No tiene una representación gráfica como una flecha. Así que no es vector. La alternativa D dice es inversamente proporcional a la fuerza aplicada. Ya, eso quiere decir, por ejemplo, que si la presión aumenta, la fuerza disminuye, y si la presión disminuye, la fuerza aumenta. Ya, esto es falso. Esto no es así. Eso es lo que está diciendo la alternativa D. Esto no es así, sino que es lo que yo dije anteriormente. Esto es correcto. Esto es correcto. ¿Ya? Si la presión aumenta, el área disminuye. Si la presión disminuye, el área aumenta. Esto sí es correcto. ¿Ya? Pero la que está aquí, fuerza y presión, no tienen nada que ver. Así que la D tampoco es. La E dice, es directamente proporcional a la superficie. ¿Qué significa esto? Esto quiere decir de que si la presión aumenta, la superficie también aumenta. Y si la presión disminuye, el área o superficie también disminuye. Eso es lo que está diciendo la alternativa E. Esto que acabo de hacer aquí tampoco es falso. Esto no es. ¿Ya? Esto usted puede ir anotándolo en su cuaderno como apunte. Ya puede poner el video en pausa
y decir estas cosas que son falsas. Esto es correcto, nuevamente vuelvo atrás. Esto sí es correcto, ya, esto sí, pero los otros dos, presión y fuerza, y esta forma de la presión con la superficie es falso. Así que por lo tanto, por descarte, sería la alternativa C la correcta, ya que dice su unidad de medida en el sistema internacional es el pascal. Sí, ya les dije de que la presión se puede medir en pascal, en bar, en atmósfera o en milímetros de mercurio. Cualquiera de esas unidades son para medir presión, y aquí en este caso está usando el pascal. Así que aquí solamente era la alternativa C la correcta. Aquí tenemos otra pregunta, dice: si todos los objetos representados en la figura tienen igual masa, ya, recuerde que la masa es la cantidad de materia, tienen igual masa, y se mide la masa en kilogramos. Así que supongamos que este tiene 2 kilos, 2 kilogramos, este también tiene 2 kilogramos, ya, porque tienen igual masa, eso es lo que está diciendo, todos tienen igual masa. Este cilindro también tiene 2 kilogramos, este paralelepípedo también 2 kilogramos, esta pirámide también 2 kilogramos, ¿ya? Todos tienen la misma masa, 2 kilogramos. Y la pregunta es, ¿cuál de ellos ejerce una mayor presión sobre la superficie? Mayor presión. ¿Cuál de ellos? Y otra vez, recordar esto, y esto por favor no se olviden. Para que sea mayor presión, la superficie tiene que ser menor. Y para que sea menor presión, la superficie tiene que ser mayor. Entonces la pregunta es, ¿cuál de ellos ejerce una mayor presión? Mayor presión sería la que tiene menor superficie. ¿Cuál tiene menor superficie? Esta es grande la superficie. Esta también ocupa harto espacio. Este también. Este también. Y este, fíjense, este solamente está en la punta del cono. Este tiene poca superficie y por lo tanto la A es en donde hay mayor presión. Fíjense siempre en eso. Menor superficie, mayor presión, ¿ya? Así que la alternativa correcta es A. Aquí, a ver, me pasé. Ya, aquí, esto es un poco complicado, voy a pasar más adelante. Aquí dice, se tienen dos cilindros A y B. Hay dos cilindros, voy a dibujarlos. Ya, uno es el cilindro A y otro es el cilindro B. Ya, disculpen el dibujo, no soy bueno para dibujar. Dos cilindros A y B de masas 60 kilogramos. El A tiene 60 kilogramos. Y dice, y el B 40 kilogramos. 40 kilogramos. Y las bases, el área de la base del cilindro A es de 12 metros cuadrados. Fíjense, 12 metros cuadrados. Y el del B, 8 metros. 8 metros cuadrados, respectivamente. Respecto de las presiones ejercidas sobre la superficie por cada uno de ellos, al pararlos sobre sus bases, es correcto afirmar que, primero, el cilindro A ejerce una presión de 5 pascales. Una presión de 5 pascales. Si voy a la fórmula, si usted se acuerda de la fórmula para calcular la presión, dice presión es igual a la fuerza dividido por la superficie. ¿Ya? Si reemplazo los valores, la fuerza en este caso, recuerde que la fuerza es el peso de este objeto, ¿ya? La masa de este objeto son 60 kilogramos.
el peso se calcula multiplicando los 60 por la gravedad de nuestro planeta. Y la gravedad, ya, la aceleración de gravedad de nuestro planeta es de 10, aproximadamente. 10 metros partido segundo al cuadrado. Ya, entonces los 60, que es la masa, lo multiplico por los 10 de la gravedad de nuestro planeta, y eso sería que la fuerza en este caso serían de 600 newton. 600 newton. ¿Ya? Dividido por el área del cilindro A, que son 12 metros cuadrados. ¿Ya? 12 metros cuadrados. Y esto, la división, me da como resultado, si usted lo hace a mano, ¿ya? Sería un resultado de 50 pascales. Ya recuerde que la presión se mide en 50, en pascales. 50 pascales. ¿Concuerda esto con esto? Fíjense, dice A ejerce una presión de 5 pascales. No, no es así. El resultado son 50 pascales. ¿Ya? Así que eso no es correcto. Es falso. Así que la 1 no. La 2 dice ambos cilindros ejercen la misma presión. Dice igual presión. Ya, a ver. Tenemos que la presión del cilindro A es de 50 pascales. Eso ya lo tenemos listo. Voy a borrar aquí. Y ahora voy a calcular la presión del segundo cilindro. ¿Ya? Del segundo cilindro. Ya tenemos claro que este cilindro, el cilindro A, 50 pascales de presión. Vamos a calcular el del B. Lo mismo, reemplazando los valores. Ya el cilindro B tiene una masa de 40 kilogramos. Ese 40 lo tengo que multiplicar por la gravedad de nuestro planeta, que es 10. Por lo tanto, la fuerza o el peso del cilindro sería de 400 newton. ¿Ya? Y eso se divide por la superficie de la base del cilindro, que es 8 metros cuadrados. ¿Ya? Y se divide. Si usted lo divide a mano para que pueda comprobar esto, el resultado es igual al del cilindro A, 50 pascales. 400 dividido en 8 es 50. Así que la segunda se cumple. Ambos ejercen la misma presión. Es correcta la segunda afirmación. Y la tercera dice, B ejerce el doble de presión que A. No, eso es falso. Ya nos dimos cuenta. B no tiene mayor presión ni el doble de A, sino que tanto A como B tienen la misma presión. Así que la única correcta sería la alternativa B, que dice que solamente la 2 es correcta. Y eso es así. ¿Ya? Estos son algunos problemas para aplicar esto de la presión. Espero que hayan podido entender. Si alguien no entendió, tienen mi WhatsApp, ya tienen mi correo también, me pueden consultar, ya. Esto no lo vamos a ver. Miren, aquí les dejo como tarea. Si es que alguien lo quiere hacer libremente, no es con nota, ya, lo puede hacer, trate de hacerlo. Si tiene alguna consulta, me lo dice a mi WhatsApp, por correo, cómo se hace profe, y yo ahí le puedo explicar. Ya es un poco complicado, pero no es tan así, ya. Pero cualquier duda me pueden consultar, ya. Y por favor, a los que todavía están pendientes con los trabajos, recuerden que yo mandé una tarea de etapa 3 sobre los tipos de fuerza. Tienen que investigar eso y hacer un PowerPoint y mandármelo por Classroom o mandármelo por correo, ¿ya? Si alguien me lo quiere mandar por WhatsApp, también no hay problema. Cualquier duda respecto a esa tarea, que ya la fecha límite era el domingo, ahí se entregaba, así que
Después de ahí vienen los atrasados y obviamente voy a empezar a descontar puntaje. Si tiene cualquier duda, pregunte, ya no se quede con la duda, para que pueda finalizar bien este año con la asignatura de Ciencias Naturales. Que estén muy bien, jóvenes, que estén muy bien, señoritas, pásenlo bien, vean series, anime y prepárense para el último día de clases que vamos a ver la película, si Dios quiere, de Bob Esponja. Así que cuídense, que estén muy bien. Chaito.